Bien, estamos trabajando espacios vectoriales. Sabemos lo que es un espacio vectorial, un conjunto no vacío que denotamos con B, de espacio vectorial, y definimos dos operaciones, suma y producto, que son cerradas. A más B debe de estar en B si es que A y B son elementos del espacio. Y luego vamos a tener un campo de escalares al que llamamos F y definimos el producto de un elemento de aquí por un elemento del espacio vectorial y va a estar en B. Entonces son dos operaciones. Suma vectorial, multiplicación por un escalar, que a veces se le llama simplemente producto escalar, y están en el espacio B. Y tiene 8 propiedades. Asociativo, bueno, conmuta, asocia, existe neutro aditivo, existe inverso aditivo, son únicos, ya lo demostramos. Y este producto también tiene ciertas propiedades. Existe el neutro multiplicativo, el elemento neutro de aquí, que multiplicado por un vector me deja el mismo vector. Asociatividad de la multiplicación escalar y dos propiedades de distribución. Uno respecto a la suma vectorial y el otro respecto a la suma escalar. Y pusimos algunos ejemplos y se les quedaron de tarea otros. Entonces ahora vamos a avanzar y relacionado con este tema que es el principal, vamos a trabajar el concepto de subespacios vectoriales. Entonces hay una definición y la voy a anotar. Entonces, definición de subespacio vectorial. Entonces, sabe un espacio vectorial sobre un campo escalar, que puede ser los números reales, o pueden ser los números complejos. Nosotros en general vamos a estar trabajando con números reales. Un subconjunto W de un espacio vectorial es un subespacio de B si W es asimismo un espacio vectorial. Bajo la adición, esto es importante, bajo la adición vectorial y la multiplicación escalar definidas previamente en mi espacio vectorial. Es decir, este va a ser un subespacio si es un subconjunto de este B. Podría ser el mismo espacio, todo él. Y tal que, bajo la misma definición de suma que teníamos para B y la misma definición de suma de multiplicación por escalar, perdón, que teníamos en B, es este, cumple las propiedades. Entonces, esa es la definición de espacio vectorial. Subconjunto de B, que bajo las definiciones de suma y producto escalar previamente dadas aquí, también cumple las 8 propiedades. Ahora, hay una manera más directa de comprobar cuando un W, que es un subconjunto de aquí, también es un espacio vectorial. Entonces la justificación va por este lado. Esa es la definición de subespacio. Subconjunto
que cumple las propiedades de suma vectorial y de multiplicación por escalar, y las definiciones son de la suma y del producto igual a las de aquí. Entonces, vamos a poner un resultado que nos permite discernir rápidamente, o bueno, quizá más directo, cuando un subconjunto W es un subespacio. Porque en caso contrario habría que corroborar las 8 propiedades. Entonces, a veces para ahorrar tiempo, pongamos lo siguiente. Como W ya es parte de un espacio vectorial, es un subconjunto, para verificar que es en sí mismo un espacio vectorial, se necesita lo siguiente. Vamos a ponerlo como un teorema. Teorema. Si W es un conjunto no vacío de B, un subconjunto de un espacio vectorial B, entonces W es un subespacio vectorial de B si y solo si se cumplen las siguientes condiciones. Inciso A, si U y B, no necesariamente diferentes, si U y B están en B, W, perdón, entonces U más B están en W. Voy a usar esta notación de conjuntos, ¿no? Están en W. Y la otra condición, inciso B, si K es un escalar y U está en W, entonces K por U debe de estar en W. Aquí estamos heredando el campo escalar que estaba en B. Y lo que estamos diciendo, lo que la propiedad A y la propiedad B dicen juntas, es que para que el subconjunto W del conjunto B sea un subespacio, es que va a ser un subconjunto no vacío, en donde la suma es cerrada y la multiplicación por un escalar también es cerrada. Eso es lo que le vamos a pedir para que esto sea un subespacio vectorial. Eso facilita mucho. Ya no hay que, en general, verificar las 8 propiedades. Mucho ojo aquí en esta. Aquí no se está diciendo que U y B tienen que ser necesariamente diferentes. Podría ser el mismo elemento, pero la suma tiene que estar contenida en W. Y si K es cualquier escalar y U es un elemento de W, entonces K por U tiene que estar también en W. Es decir, le pedimos cerradura.
Lo voy a poner aquí en azul. Cerrado, W cerrado, en las operaciones de suma vectorial y multiplicación por escalar. Eso es lo que estas dos dicen. Entonces, hay que tomar esto con cuidado. Porque, por ejemplo, pensemos en el conjunto de matrices de 2 por 2. Este sabemos que es un espacio vectorial, ya lo vimos. Si yo pongo como un subconjunto las matrices que tienen esta forma, 0, 0, A, 0, con A diferente de 0, este de aquí, estas matrices de esta forma, son un subconjunto de B. ¿Sí? O sea, yo estoy pidiendo que mi subconjunto, mi W, sea el conjunto de matrices 2 por 2 con 0, 0, 0, pero este elemento diferente de 0. Eso no es un subespacio, porque por ejemplo, si yo multiplico esta por menos 1, ¿qué me va a dar? Y entonces este número va a ser negativo y no sería parte de este W. Entonces no sería cerrada para la multiplicación por escalar. Otra cosa que pueden notar, bajo esta condición no va a existir el neutro aditivo, porque para que haya un neutro aditivo yo tendría que tener 0, 0, 0, 0. Y entonces la matriz 0, 0, 0, 0 que funge como un 0 para este espacio vectorial no puede estar contenido aquí. ¿De acuerdo? Entonces no todos los subconjuntos van a ser subespacios vectoriales. Este es un ejemplito. Ahora, por ahí en una tarea se dejó que demostraran que el conjunto que solamente contiene al 0 es un espacio vectorial. Entonces, ese resultado lo voy a retomar y voy a poner una nota aquí. Pues ya tenemos la definición de subespacio. Un subespacio es un subconjunto de un espacio vectorial B y bajo las mismas definiciones de suma y producto, entonces si en ese W la suma es cerrada y en ese W el producto por escalar es cerrado, ya, es un subespacio vectorial. Entonces una primera nota aquí. Nota. 2 puntos. Todo espacio vectorial B tiene al menos 2 subespacios. Yo voy a poner vectoriales, aunque a veces se omite esto. Nada más le ponen como subespacios. ¿Cuáles son? 1, el propio B, porque recuerden que si yo tengo un conjunto A es un subconjunto de A. 2, el conjunto que consta solamente del 0 vectorial, que solo consta del vector 0 de B, coma, a este se le denomina subespacio 0. Piensen, por ejemplo, en las matrices otra vez 2 por 2.
Este es un espacio vectorial, ya lo demostramos como dije. Si yo tomo W como constituido solamente de la matriz 0, ¿sí? Noten que si yo agarro la matriz 0 más la matriz 0, eso está en este W, es decir, la suma es cerrada. Y si yo multiplico esta por cualquier escalar, me va a seguir dando la matriz 0, es decir, una matriz que está aquí. Por lo tanto, este subespacio, este subconjunto es cerrado bajo la definición tradicional de suma de matrices y multiplicación por un escalar. Y a este se le llamaría el subespacio 0 de este espacio vectorial. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Por ejemplo, si yo mi espacio vectorial lo considero como el conjunto de n-hadas, así, donde estos son números reales, entonces el espacio o subespacio W, que está constituido solamente por el 0, es el subespacio 0 de este. Si yo sumo este con él mismo, me sigue dando el 0 cerrado, y si yo multiplico este por cualquier escalar, me va a seguir dando la n-hada 0. Entonces, cerrado bajo la suma, cerrado bajo la multiplicación por escalar, este es el subespacio 0 del espacio vectorial B. ¿De acuerdo? Entonces podemos construir ejemplos muy fácil porque este es un resultado muy directo y se le llama, porque es importante, subespacio 0. Entonces vamos a poner ahí otros ejemplos. Les voy a ir borrando. Ejemplo, vamos con algo sencillo también. Sea mi espacio vectorial B el conjunto de las matrices 2 por 2 y el campo escalar, vamos a suponer que son los números reales como lo estamos trabajando, ¿no? Entonces puede ser cualquier real. Ya sabemos que esto es un espacio vectorial. Vamos a poner como W es igual al conjunto de matrices 2 por 2 que cumple lo siguiente, que tienen 0 en la diagonal principal. La pregunta ¿es W subespacio vectorial? ¿De B? Y aquí ya se entiende que estamos trabajando o vamos a trabajar con la misma definición de suma para matrices 2 por 2 y con la misma definición de producto de escalar por matrices. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver si la suma es cerrada. Entonces, demostración. Sean, ¿cómo le pongo? A y B, elementos arbitrarios del espacio, bueno, de este conjunto, porque todavía no sé si son, si es un espacio vectorial. Entonces, sean A y B, elementos de W. Entonces, A es de la forma con ceros en la diagonal principal. 0, 0, este que sea el A 1, 2 y este que sea el A 2, 1, donde estos son números reales. Y B, vamos a ver que es 0, B1, 2, B2, 1, 0, ¿no? Entonces la suma A más W, no hay espacio, me voy a saltar, va a ser este elemento más este elemento más este elemento en la segunda aquí, y A21 más B21, 0. Entonces, esta matriz, que es la suma de estas dos, es un elemento de W. Entonces, es cerrada, ¿no? Es cerrada bajo la suma vectorial.
vámonos con la propiedad del producto por un escalar. Entonces, esto fue para la suma. Ahora vamos con el producto. Sea lambda un elemento de los reales, es decir, un número. Entonces, vamos a ver quién es lambda por A. Entonces, lambda por A1. Hay aquí, no sé. Entonces 0, A12, A21 y 0, ¿no? Entonces el producto, recuerden la definición, es el escalar por cada una de las componentes de esta matriz, por cada uno de los elementos. Entonces aquí me da lambda A12, lambda A21, 0. Y conclusión, como esta tiene puros ceros en la diagonal principal, entonces también pertenece a W. Por lo tanto, es cerrada para la multiplicación escalar. Entonces la conclusión sería que W es un subespacio vectorial del B original. La otra manera de demostrarlo es que si A, B y C son elementos de W, recuerden la definición de W, ceros en la diagonal principal, y lambda y beta son elementos del campo de escalares, de los reales, en este caso, entonces habría que demostrar todo el rollo. ¿Qué quiere decir eso de todo el rollo? Que para la suma demuestren que A más B es igual a B más A, que para la suma demuestren que se cumple esto, que para la suma demuestren que existe una matriz O tal que A más O es igual a A para toda A, y que demuestren que para la matriz A existe una matriz tal que la suma es igual al 0. Obviamente esto se va a cumplir, esta también. ¿Cómo vamos a definir la O? Pues sería simplemente 0, 0, 0, 0, ¿no? Y entonces vamos a tener que esto se cumple para cualquier matriz que pertenece a mi espacio W. ¿Cómo vamos a definir este, que es el inverso aditivo? Le pondríamos, si este es 0, algo, 0, simplemente le cambiamos el signo a los que son diferentes de 0. 0 menos algo, 0. Y entonces esto se va a cumplir automáticamente. Y las propiedades para el producto tendrían que demostrar que 1 por A es igual a A, lo cual va a ser obvio. Necesitarían demostrar que un escalar lambda por beta, otro escalar por la matriz A, es igual que lambda beta A, es una especie de asociatividad escalar. Y luego las distributividades respecto a las sumas escalar. Entonces sería mucho más tardado, ¿no?, hacer todo este desarrollo. Entonces nosotros con que comprobemos la cerradura para las operaciones va a implicar que esto es un subespacio vectorial. Entonces ese es un primer ejemplo. Vamos a poner otro que puede resultar importante más adelante. Entonces primero viene una redacción, pero la pregunta es breve. Entonces voy a quitar ahora esto. Y les anoto. Es otro ejemplo. Pues primero va la remembranza. Entonces sabemos que el conjunto de n-hadas de la forma x1
hasta xn con la suma y el producto definidos. Le iba a poner ahí en la forma usual, pero mejor si lo escribo como x1, hasta xn más y1, hasta yn, esta es la suma, es igual a x1 más y1 en la primer componente y así sucesivamente hasta xn más yn en la enésima componente. Esa es la suma. Y un escalar lambda por la eneada x1 a xn es lambda x1, así hasta lambda xn. Entonces, obviamente estamos trabajando sobre los escalares reales, si quieren, y estos también entonces serían reales. Entonces, bajo esas condiciones, es un espacio. Entonces, sabemos que el conjunto de eneadas, definido como, es un espacio vectorial. Yo creo que, no los tengo aquí, pero estarían de acuerdo en que si en vez de tomarlos como un vector renglón, lo tomo como un vector columna, no se altera nada, ¿no? Es decir, si se escribe las eneadas como columna y nada más se cambia, x1 hasta xn, y con las mismas definiciones, a ver, ¿qué quiere decir esto? Con las mismas definiciones, que si yo le voy a sumar esto a la hora lineal y1 hasta yn y defino como esta más y1, x2 más y2 hasta xn más yn, pues entonces no cambia nada, ¿no? Y si defino la multiplicación por un escalar como lambda por x1, lambda por x2 hasta lambda por xn, entonces, por eso dice con las mismas definiciones, sigue siendo un espacio vectorial. Entonces, nada más el único cambio es escribirlo como una columna. ¿Y eso para qué? Para lo siguiente. El ejemplo va en este sentido. Ahora, consideremos, eso sí no lo voy a escribir todo, un sistema de ecuaciones homogéneo de, voy a poner m ecuaciones y n incógnitas. Entonces, me voy a saltar la parte donde tengo A11x1 más A12x2 más A1n xn igual a 0. Luego para abajo, A21x1 más A22x2, etcétera, y para abajo, etcétera. Eso me lo voy a saltar. Y me voy a poner hasta acá donde ya tengo la matriz de coeficientes por el vector columna de variables de x1 a xn, y esto igual a la matriz 0. Si quieren, aquí le pongo, esta es una matriz de n, m por n es el 0. Esta es la matriz de coeficientes y es de m por n. Este es un vector columna de n por 1. Entonces el producto de... Este es un vector columna de una columna y n... A ver. M por n. No, sí. Esta es de n por 1 y entonces este es una matriz columna de m por 1. Ya, todo cuadra. Entonces la multiplicación de este por este me va a dar una matriz de tamaño m por 1. Entonces esta es la matriz de puros ceros, pero de solamente m renglones.
y una sola columna. ¿Sí? Entonces el sistema escrito, el sistema homogéneo, escrito en forma matricial. Ahora, ¿cuál es la relación entre esto y lo que estamos viendo de subespacios? Creo que aquí todavía tengo espacio. Entonces, se dice que un vector columna, lo voy a poner así, que es igual a S1 hasta Sn, es solución, es un, y ahí sí ya no tengo espacio, es un vector solución. ¿De quién? Pues obviamente de esta, ¿no? Si cuando hacemos que este igual a este, si este igual a este, es una solución del sistema. En pocas palabras, la variable x1 igual a s1, la variable x2 igual a s2, la variable sn igual a sn. Entonces, si sustituyo, si agarro este y lo sustituyo aquí y multiplico a por s y me da igual a 0, entonces es solución. Noten que si todos estos son 0, si toda la columna es 0, entonces a por ese vector, que sería puro 0, me daría la matriz m por 1 de puros ceros. Pero eso ya lo sabíamos, ¿no? Le voy a poner aquí, ojo, la solución trivial s igual a 0 de n por 1, ojo ahí, es válida. ¿Por qué le pongo ojo? Porque noten que esta es de n por 1 y este es de m por 1. Vean por qué. Porque tengo la matriz de m por n por la matriz de n por 1, son n incógnitas, lo multiplico, me da esta de m por 1. Entonces, lo que yo sustituya aquí es de n renglones y una sola columna. Entonces, cuando esta está hecha de puros ceros, a esa le llamamos n por 1. Esa es solución del sistema. Creo que es más o menos obvio, ¿no? Entonces seguimos. ¿Cuál es la relación, vuelvo a repetir, de esto con lo que estamos tratando? La relación es la siguiente. Voy a poner en otro color, aunque sea negro. O uso rojo si es que tengo. Déjenme ver si tengo uno rojo. Y ahora déjenme ver si funciona. Entonces, ahí va la relación entre esto y el tema de subespacios. El conjunto de vectores, por eso es un ejemplo, ¿no? Solución, o sea, todos los que cumplen esto, que al sustituirlos aquí hacen cierto esto, solución del sistema homogéneo es un, ahí está, subespacio. Es común quitarle este término. Yo se lo voy a poner. Un subespacio vectorial de Rn. ¿Qué es Rn?
todos los vectores columna con n componentes, n renglones. Entonces todos los que cumplen esto, se afirma que es un subespacio vectorial. ¿De acuerdo? Entonces le vamos a poner aquí. Demuestre la afirmación. Para que no haya duda de cuál es la afirmación, le pongo aquí. Afirmación. El conjunto de vectores solución del sistema homogéneo es un subespacio vectorial de R a la n. Entonces, bueno, si quieren, inténtenlo. Pónganle pausa, no sé, luego lo ven. Y entonces yo lo voy a demostrar. Entonces, esto no lo quiero borrar. Nada más voy a quitar esto. Y entonces le pongo ahí demostración. Mi sistema es este, ¿no? Originalmente. Entonces voy a demostrar la cerradura. Para demostrarlo, si quieren le escribo. Para demostrarlo, verificaremos la cerradura para la suma y para el producto por un escalar. ¿De acuerdo? Entonces hay que verificar esas dos cosas. Que va a ser muy sencillo. Entonces vamos a demostrar que el conjunto de soluciones del homogéneo es un subespacio vectorial. Entonces para eso vamos con la suma. 1. La suma. Sean, ¿cómo le pongo? Ya usé A, ya usé S. Le voy a poner Y, subíndice S, igual a Y1, Y2, hasta YN, y W, subíndice S, si no les gusta esta letra, XY, y Z subíndice S, Z1 hasta ZN, soluciones del sistema homogéneo. En pocas palabras, este es una parte, forma parte del conjunto solución y este también. Lo que quiero demostrar es que la suma también es solución. Pero eso es muy fácil. Consideremos la suma de estos dos. Pues va a ser Y1 más Z1 y abajo Y2 más Z2 y abajo así sucesivamente hasta que en la última tenga yo YN más ZN. Pero no me conviene hacer la suma. Entonces voy a ver si esto es solución del sistema. Mejor lo dejo así. A por esto, por propiedades que vimos de matrices, esta matriz por esta suma es simplemente A por YS más A por ZS. Fácil, ¿no? Pero por hipótesis, por construcción, digamos, esta era solución del sistema homogéneo y esta es solución del sistema homogéneo. Entonces este producto me da 0 y este producto me da 0. Ojo, este 0 sería una matriz de M por 1 y esta sería una matriz de M por 1. Vean, esta es de M por N, esta es de N por 1, entonces el producto me da de M por 1 y esta también me da de M por 1. Entonces la suma está bien definida y resulta ser, todavía no borro esto,
Resulta ser entonces que esto es igual a O m por 1. ¿Qué significa? Por lo tanto, YS más ZS es solución del sistema homogéneo. Es decir, es solución de este. Por lo tanto, si esta es parte de mi W, vamos a decir, y esta es parte de mi W, la suma también es parte del W. Entonces, la suma es cerrada. Ahora vamos a la multiplicación por un escalar. Sigo sin borrar este, entonces borro lo demás. Pues ahora voy por la segunda de las propiedades que tengo que verificar. 2. Multiplicación por escalar. Entonces sean A una matriz que es solución del sistema homogéneo. Y lambda un escalar. Entonces, ¿qué quiero demostrar? Que lambda por YS es solución de mi sistema homogéneo. Yo creo que ya vieron que sí lo va a hacer. Pues ahora borro todo esto. Y esa va a ser mucho más breve, ¿no? Entonces, lambda por YS, ¿quién sería? El escalar por propiedades de la multiplicación de escalares por matrices sería lambda Y1, lambda Y2 hasta lambda Yn, pero no lo voy a hacer explícitamente. Voy a agarrar otra vez como antes esto y lo voy a sustituir aquí. Entonces voy a decir, entonces, la matriz de coeficientes A por lambda Y es solución por propiedades de la multiplicación de matrices. ¿Se acuerdan que los escalares los podemos mover? Entonces va a ser A por Y subíndice S. Lambda si es un número, A es una matriz de M por N, Y subíndice S es una matriz de N por 1. Pero entonces, por hipótesis, la Y pertenece al espacio solución del sistema homogéneo. Entonces, esto de aquí se va a convertir en la matriz, otra vez, M por 1. M renglones, una columna de puros ceros. Y entonces, por propiedades de la multiplicación, esto sigue siendo igual a M por 1. ¿Por qué? Porque entonces esto sería 0, 0, hasta 0 multiplicado por lambda. Lambda por 0, lambda por 0, lambda por 0. Por propiedades de la multiplicación de escalares reales, se convierte en 0, 0, 0. ¿Y quién es esta? M por 1. Conclusión. La conclusión es entonces lambda por YS es parte del espacio de soluciones, del conjunto de soluciones del homogéneo. Soluciones del sistema homogéneo. ¿Cuál sistema homogéneo? Este. Y entonces la conclusión es lo que queríamos. Efectivamente, el conjunto de vectores solución del sistema homogéneo es un subespacio vectorial. Entonces, si quieren, lo pongo, la conclusión. Entonces, después de este trocillo de álgebra, la conclusión es el conjunto, lo voy a de vectores solución del sistema homogéneo, ya no repito cuál, homogéneo, es un subespacio vectorial de las eneadas Rn, nada más escritas como columnas. Entonces, esa es la conclusión. Y va a ser importante. Entonces, listo. Déjenme ver cómo ando de timing. Bueno, tengo poco tiempo.
traigo más ejemplos, pero... Bueno, pongo una definición y veo un ejemplo y con eso terminamos. Pues borro esto. Y no dejo la tarea. Ya la dejamos para después. Entonces, definición. Vamos con otra definición. Ahí vamos avanzando en conceptos. Al final lo que queremos tener es el concepto de base de un espacio vectorial. Porque con la base vamos a poder entrar al tema de transformaciones lineales. Y con el tema de transformaciones lineales combinado con matrices vamos a escribir las transformaciones como matrices. Una transformación que va de un espacio Rn en un espacio Rm va a ser una matriz de tamaño m por n, etc. Eso lo vamos a ver. Entonces vamos construyendo poco a poco. Entonces, definición. Se dice que un vector híjole, tengo riesgo de que se me vaya a confundir. Que un vector B, ese no es un espacio vectorial, es un vector B, es una combinación lineal. Estamos definiendo lo que es una combinación lineal de los vectores B1, hasta BR, si se puede expresar como, dos puntos, el vector B igual a un escalar lambda 1 por B1 más un escalar lambda 2 por B2, no necesariamente diferentes, más un escalar lambda n por Bn. ¿De acuerdo? Donde los lambdas son elementos de mi campo. Los reales o los complejos. ¿De acuerdo? Entonces, ejemplo. Ojo, ojo, ojo. Este es un vector. Si les causa confusión, ustedes en sus apuntes pónganle A y aquí cámbienlo a A. Entonces entendemos que es un vector, no un campo completo. Perdón, no un espacio vectorial completo. Entonces, esta es la definición. Dados los vectores, si este vector es expresable como una suma de este estilo, decimos que él es combinación lineal de mis... Aquí eran R. Desde 1 hasta R. Pude haber elegido cualquier otra letra. S, M. Nada más con que sea un número natural o un entero positivo. ¿De acuerdo? Entonces va un ejemplo y quizá con eso. Ejemplo. Consideren este vector 1, 3, 2 y el vector B2 0, 1, 0. Demostrar que dos puntos. Inciso A, B igual a 1, 4, 2 es, voy a abreviar, es combinación lineal, CL, tómenlo como un acrónimo, CL, combinación lineal de B1 y B2. Inciso B, que el vector A, que es igual a menos 1, 4, 2, no es combinación lineal de los vectores B1 y B2. ¿De acuerdo? Entonces va a ser breve ya para que no nos gane el tiempo. Y luego continuamos con otros ejemplos, por eso no hay problema, ¿no? Entonces vamos con el inciso A. Si este vector es combinación lineal de estos dos, entonces deben de existir dos escalares, lambda y beta, tales que B sea igual a lambda por B1 más beta por B2. Es decir, debería de suceder que 1, 3, 2 sea igual a lambda por 1, 3, 2
más beta por 0, 1, 0. Estamos trabajando con las definiciones usuales de producto por escalar y de suma vectorial. Entonces, para hacerlo breve, esto va a ser lambda, coma, 3 lambda, espero que no haya duda ahí, 2 lambda, y ya. Acabé. Ya multipliqué y lo sumé. Este me queda lambda, 3 lambda, 2 lambda. Este me queda 0, beta, 0. La suma sería lambda más 0, 3 lambda más beta, 2 lambda más 0. Ahí está. Y nos han enseñado muchas veces que dos vectores son iguales si, solo si, sus respectivas componentes son iguales. Entonces, esto lo que requiere, para que esto sea cierto, es que 1 sea igual a lambda, que 3 lambda más beta sea igual a 3 y que 2 sea igual a 2 lambda. Entonces se ve que sí va a haber una posibilidad de solución, porque noten que esta y esta implican que lambda es igual a 1. No hay contradicción. Si lambda es igual a 1, se hace cierto. Pero si lambda es igual a 1, al sustituirlo aquí, les va a quedar a ustedes que beta es igual a 0. ¿Y eso qué significa entonces? Que efectivamente existen dos escalares. ¿O estoy equivocado aquí? A ver. Me queda 3 lambda más beta. Tiene que ser igual a 3. Lambda vale 1. Entonces me está quedando eso que es 0. ¿Por qué? 1, 3, 2. Ah, porque cometí un error. Fíjense que B1, B, este de aquí, es 1, 4, 2. De todos modos, con esto tendría solución. Pero lo voy a poner como estaba originalmente. Y no pasa nada malo. Lo único que va a pasar es que este es 4, ¿no? Y que este es 4. Porque lo copié mal. B es 1, 4, 2. 1, 4, 2, 1, 4, 2. Entonces 4 resulta igual a esta componente. Y entonces beta ya no es igual a 0. Resulta que beta es igual. Si lambda es igual a 1, beta es igual a 1. Y se acabó. Entonces, efectivamente, la conclusión es que este vector sí es combinación lineal del B1 y del B2. Entonces, conclusión, sí es combinación lineal. ¿De acuerdo? Rápidamente vámonos con el B. Con el inciso B. Entonces, inciso B. Ahora quiero A igual a lambda B1 más beta B2. Esto no cambia, pero lo que sí cambia es el lado izquierdo de esta igualdad y por lo tanto de esta igualdad. Aquí ya mejor lo borro para que no me vaya yo a ir chueco. Entonces tengo menos 1, 4, 2. Ahora sí lo copié bien. Menos 1, 4, 2. Esto ya es lo mismo, ¿no? Entonces, si esto fuera cierto, como en el caso anterior, menos 1 tendría que ser igual a lambda. 4 tendría que ser igual a 3 lambda más beta. Y el último tendría que ser 2 igual a 2 lambda. Pero noten que aquí tengo una contradicción. La primera me lleva a que lambda es igual a menos 1. La tercera me lleva a que lambda es igual a 1. Entonces no es consistente. No es consistente. Esto no es compatible. No hay solución. Conclusión. El vector A no es combinación lineal de estos dos. Si esto lo visualizan en el espacio, esto quiere decir que de alguna manera este no está en el plano generado por estos dos vectores. Para no correr, vamos a dejarlo hasta aquí este ejemplo y continuamos y también les dejamos tarea. Entonces, gracias.